Esta es nuestra presentación de la actividad formativa. Nuestro grupo está formado por David Caiza, Ilan Ruiz, Joan Mateo Torres y Pablo Guillot. Primero, como contexto de la empresa Finanzas y Confianza, tenemos el perfil que es una institución financiera ecuatoriana dedicada al sector de economía popular y solidaria y además está enfocada en microfinanzas. El alcance que tiene esta empresa es de 700 colaboradores con fuerte presencia en zonas rurales a través de la fuerza de ventas terreno. Y en cuanto a la transformación, están transicionando de una estructura tradicional hacia un modelo de agilidad por tribus, como el caso de Spotify. La primera problemática que identificamos es la generación de 126.000 hojas impresas al año. Más o menos, para poner en contexto esto, se requieren más de 1,2 millones de litros de agua para producir esa cantidad de papel. La segunda problemática que encontramos es la desconexión operativa. La estructura tradicional obliga a que el proceso pase por riesgos antes de siquiera diseñar el producto. Y por último tenemos la fragmentación digital. Hay activos documentados parcialmente, herramientas de múltiples proveedores y proyectos de software fallidos. Propuesta de solución. Para este problema nosotros proponemos una plataforma web centralizada que lo que va a hacer es digitalizar el ciclo de vida de los documentos con un workflow digital, gestión segura y auditoría. Para hacer esta plataforma necesitaríamos de captura de inteligencia IDP, que lo que hace es clasificar los documentos inteligentemente por contrato, rol de pagos o solicitud. De ahí tendremos un workflow de aprobación que notificaría a los aprobadores si tienen documentos que revisar y estos tendrían que poner una formalización que sea la firma electrónica en estos documentos. De ahí tendríamos el resguardo y auditoría, que lo que tendría es el control de versiones, acceso por roles y auditoría de quién consultó el archivo o lo editó. Ahora tenemos un pequeño diagrama BPMN para mostrar cómo funcionaría. Sería que el usuario cargue un archivo, el sistema procesa el documento, le notifica al aprobador que tiene que revisarlo, lo revisa, si lo aprueba pone la firma electrónica y el sistema archiva el documento. O si no, pone una corrección, esto es notificado al usuario y el sistema archiva este documento. Y ese sería el fin del diagrama BPMN. Mi nombre es Dylan Ruiz y voy a presentarles el diagrama de clases de nuestra actividad formativa. Bueno, en la propuesta que estamos, la solución que estamos proponiendo, las clases centrales sería el documento, ese sería el corazón de todo. Entonces el documento almacena valores como el ID de el nombre, qué tipo es, el estado y la fecha de creación. Entonces este tiene una relación de composición con en la firma electrónica, la que tiene o 0 o 1, es decir, que cuando un documento aún está revisado y no está firmado, entonces no tiene firma electrónica, pero solo puede tener una vez que ya está aprobado por aquel usuario que aprobó el documento. Y cada firma electrónica solo puede estar asociado a un solo documento. Y también una relación de agregación con la clase de revisión, donde se establece la fecha de revisión, si hay comentarios y el estado de aprobación, que si está o no está aprobado. Bueno, entonces nuestro primer programa de diseño utilizado para esto es Strategy, con la interfaz de procesamiento, procesar. Bueno, entonces el problema aquí es que hay muchos documentos que vienen en formas distintas, como archivos nativos o fotos que necesitan ser escaneadas. Entonces, para evitar llenar la clase de documentos con condiciones del tipo if-else, por ejemplo, se utiliza el strategy. Entonces, este tiene un método para el set strategy que está aquí, estrategia, que lo que hace es usar esa interfaz de procesamiento como la función que tiene de procesar, esta de aquí. Entonces con eso tenemos dos clases concretas que son la de procesamiento digital y procesamiento escaneado. Entonces gracias a este patrón de diseño pues, se puede elegir si el documento requiere un procesamiento de tipo digital o escaneado. Entonces incluso puede ser escalable, por ejemplo si se requiere una nueva clase que sea con un procesamiento biométrico, solo se le añadiría aquí y entonces la interfaz de procesamiento se encargaría de hacer el trabajo. Bueno, el siguiente patrón de diseño que tenemos es el observer. Este se va a encargar de notificar a los usuarios cuando un documento ya ha sido cambiado, ¿no? De revisado a aprobado. Entonces esto lo que hace es que el observer, la solución está, actúa como un sujeto. Entonces
El sujeto es quien orquesta los cambios que acontecen en un documento, y mediante la función de notificar usuario se le notifica, vamos, al usuario, y este utiliza el método de actualizar. Entonces la flujo sería que el usuario implementa la interfaz de observador y que a su vez este obliga al usuario a que utilice el método de actualizar. Bueno, entonces todos los usuarios que están suscritos, digamos, a la interfaz, la matriz esta, reciben la notificación automáticamente, lo que hace que la lógica de envíos se acople a la lógica del negocio. Y últimamente tenemos dos clases que se encargan de la gestión y la persistencia de los documentos. Entonces, para la gestión, como el controlador principal, la principal fachada sería la clase de gestión de documentos. Entonces, esto tiene tareas de alto nivel, como son la carga de documentos, el procesamiento y el archivamiento de documentos. Y el siguiente sería el repositorio, que tiene una relación de 1 a 0 o muchos documentos. Entonces aquí cada documento se guarda con esta clase de aquí, o se pueden consultar una vez ya están abstraídos dentro del sistema. Muchas gracias. Vamos con la parte de los indicadores. El primer indicador que tenemos del KPI es el de reducción del consumo de papel. Este va a medir cuál va a ser la disminución del número de hojas que van a ser impresas a lo largo del tiempo. ¿Cómo se mide? Va haciendo una comparación entre hojas impresas antes y después de la escena. Como podemos ver, aquí tenemos la fórmula que nos dice que el porcentaje de reducción de papel va a ser igual a las hojas impresas antes menos las hojas impresas después sobre las hojas impresas antes por 100. Esta frecuencia de medición va a ser mensual. La meta básicamente es que haya una reducción anual del 80 o el 96%. Este va a tener un impacto ambiental, ya que va a haber una menor tala de árboles y un menor consumo de recursos. El segundo KPI es el de los documentos que van a ser gestionados digitalmente. Este va a medir el nivel de adopción del sistema SM. El indicador va a ser el porcentaje de los documentos procesados sin impresión. La fórmula la tenemos aquí. Básicamente el porcentaje de documentos digitales va a ser igual a los documentos gestionados por SM sobre el total de los documentos procesados por 100%. Cabe recalcar que igual esta se va a medir mensualmente, y la meta es que al menos un 90% de los documentos pasen a ser 100% digitales en el primer año. El impacto va a ser cultural, además de que va a promover el cambio hacia procesos digitales. Vamos con el tercer KPI, que va a ser el tiempo promedio de aprobación. Este va a medir el tiempo que tarda un documento en ser revisado, aprobado y firmado. Se va a comparar para ver qué tanto tiempo hubo antes del proceso y después de aplicar el proceso. Básicamente la fórmula va a ser el tiempo promedio va a ser igual al promedio del tiempo de producción de cada documento sobre el total de documentos aprobados. Con esto se busca una meta de reducir el tiempo en básicamente o al menos un 40%. Y en el impacto tenemos que va a mejorar la productividad y va a reducir la carga administrativa. El impacto ambiental, vamos con el cuarto KPI, que va a ser el impacto ambiental estimado. Este va a medir básicamente los beneficios ambientales derivados de la reducción de papel. Este comunicador va a tener los árboles preservados por año y la reducción del consumo de agua y energía. Y esperamos resultados que existan árboles preservados por año, y que básicamente también exista una reducción. Ay, no. Ya muere.